Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Gracias por acompañarnos nuevamente en una entrega de Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tenemos un tema fascinante, un tema refrescante, un tema que nos llega a todos al alma, porque vamos a tener las reflexiones sobre el Padre Nuestro. Para tal objetivo, tenemos en el programa a Axel Reynolds, John, quienes nos acompañan para desarrollar este tema, que esperemos que les guste, que abran sus corazones y sus mentes para que llegue al alma y que podamos cada día mejorar nuestras relaciones con Dios, nuestras relaciones con nosotros mismos y nuestras relaciones con los demás. El Padre Nuestro es una de las oraciones más bellas, es una síntesis del amor que nos tiene Jesús y que nos enseña a través de una oración cómo podemos ser mejores personas con los demás y cómo podemos acceder a todo el amor que Dios nos da. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes, Axel. Un saludo fraternal y cariñoso a todos los radioescuchas que nos acompañan en este espacio de espiritualización todos los sábados. Sí, vamos a trabajar el Padre Nuestro desde la visión espírita, de cómo los espíritus, a partir de la existencia de un Dios maravilloso, de la ley de reencarnación, de las leyes divinas, nos presentan este modelo maravilloso de buscar la sintonía con Él, Axel. Sí, buenos días a todos. Precisamente revisar esta hermosa oración dominical que nos dejó Jesucristo, que encierra tanta enseñanza, tanto agradecimiento, tanta petición y especialmente buscando fuerzas precisamente en el mundo espiritual. Eso que nos enseña el espiritismo, de que nosotros debemos buscar recursos cuando no nos sentimos fuertes. Esa oración es la que vamos a realizar en el día del Padre Nuestro. Realmente el Padre Nuestro es una obra maestra, y que todo el mundo cristiano conoce esta oración, pero que muchas veces la pasamos por alto o simplemente le agregamos un número de veces repetirla para que tenga ciertos efectos. Tanto es así que la oración ya llega a ser parte de un grupo de oraciones más y no meditamos sobre todo lo que dice, sobre todo su contenido. Y cuando la analizamos y cuando la hacemos a favor de nosotros mismos y que también la hacemos a favor de otras personas, surte los efectos, porque si lo decimos de mente y de corazón, toda esta energía, toda esta fuerza del pensamiento y del sentimiento llegan a identificarse con todas las ayudas que Dios nos brinda cada día. Por eso vamos a hacer una reflexión de ella, hablando también en qué momento surge esta hermosa oración y todo lo que nos enseña. Precisamente, Víctor, ahora que anotas eso, es preciso recordar y tener en cuenta lo importante del poder de la oración. ¿Qué tanto poder tiene una oración? Y no concretarlo en que son las palabras que digamos, no es tampoco el lugar donde estemos, no es ni el momento siquiera. La oración es la voluntad y el sentimiento que le pongamos. Es precisamente lo que tenemos que preguntarnos ahora que comencemos a revisar el tema del Padre Nuestro, ¿no? Con cuánto sentimiento, con cuánta emoción, con cuánta voluntad expresamos las palabras, y no son ellas mismas, sino lo que nosotros colocamos, la energía que le colocamos a esa oración. Sí. Para hacer ese análisis porque la oración al analizarlas es extensa,
porque se pueden decir tantas cosas de cada frase, vamos a comenzar y vamos a pedirle el favor a John que nos explique un poco la primera parte de esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, una vez la revelación fue dada a Kardec, este gran pedagogo. Lo primero que hizo Kardec fue cómo encontrar la manera de que pudiésemos entender que la relación espírita en unas leyes divinas. Y la primera revelación que los espíritus le ofrecen es sobre la ley de adoración. Eso es una ley permanente en todos. La presencia de Dios está en todos. Pero al decir Padre nuestro que estás en los cielos, Allan Kardec, en el capítulo 28 del Evangelio según el Espiritismo, que es donde tomamos esta fuente de inspiración, se toma el trabajo de analizar punto por punto. Y sobre esa parte que Víctor empieza por analizar, el propio Allan Kardec nos anuncia que todo es armonía en el universo, ¿sí? Y que nosotros mismos llevamos esas leyes en nosotros, pero no simplemente en nosotros, sino que están externamente. Solo que a veces somos demasiado ciegos, orgullosos o demasiado ingratos. Y quiere decir que en cualquier cosa, por mínima que sea, está presente la ley de amor de Dios, en la flor, en la sonrisa del niño, en el cuerpo físico perfecto con limitaciones que tenemos, en la individualidad que tenemos. Por eso, el espiritismo, en esa profunda filosofía espiritualista, lo que hace es revelar los atributos de Dios. Ya no es el Dios más antropomórfico, el hombre de barba que con su capricho movía las cosas y hacía sufrir a las criaturas, sino un Dios que se manifiesta. Y cuando nosotros oramos y discernimos que todo debe ser perfecto, que todo es amor, justicia, magnánime, son esas circunstancias los que nos llevan a ser, primero que todos, con los ojos abiertos. Aún en los problemas que tienes en el hogar, Dios está presente. Y segundo, menos orgullosos. Quiere decir que solo el que alaba a Dios va reconociendo su humildad, dar gracias por todos. Y tercero, que uno tiene que ser grato. Juana de Ángelis nos habla de la psicología de la gratitud. Agradecer por todo, aún por el mal que no ha sucedido. Porque nos acostamos, porque nos levantamos, y eso se va volviendo un hábito mental en nosotros. Así es que en síntesis, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es el reconocimiento del amor de Dios, de su presencia en todos nosotros. Y miren qué bonito esto cuando Jesús nos dice en la oración, digamos, Padre nuestro, un Padre, quien nos ha creado. ¿Quién no puede hablar con su Padre? Todos nosotros podemos hablar con nuestros padres, dirigirnos a ellos. Nos está diciendo, pueden dirigirse a Dios directamente ustedes y pedirle, Padre nuestro. Además de eso, todos los padres quieren el beneficio de sus hijos. Por eso Él nos recuerda, Dios es nuestro Padre y quiere el bien nuestro. Con esta simple frase, Padre nuestro, estamos envolviendo una cantidad de enseñanza y reflexiones que podemos ahondar aún más. Sin embargo, sigue diciendo, santificado sea tu nombre. Santificado es porque estamos recordando precisamente que Dios nos ha creado, que Dios, a Él debemos agradecer la vida, la familia, el lugar donde estamos santificando su nombre. Son dos frases importantes que encierran mucho contexto. Sí, vemos aquí un hecho muy interesante. En el Antiguo Testamento se habla de un Dios justiciero, de un Dios castigador. Cuando llega el Maestro Jesús con su propuesta, nos habla de un Dios que es amor. Jesús, de una u otra manera, acerca al ser humano a Dios en esa relación amorosa. Y hoy la doctrina espírita nos viene a decir que conocemos a ese Dios amoroso es a través de sus obras, así como conocemos al artista a través de las pinturas que hace. Si echamos una mirada a la naturaleza, vemos la armonía, toda la belleza que existe en la naturaleza, y desde allí, ciego es el que no ve todos esos efectos. Orgulloso es el que cree estar por encima de la creación. E ingrato el que no agradece todas las bendiciones que cada día tenemos. Tenemos un oxígeno que respiramos cada día y se nos olvida agradecer. Tenemos un cielo que nos da cada día y a través de él llega la luz del sol y no agradecemos por eso. Entonces, esta primera parte del Padre Nuestro, cuando entendemos
y para eso es esta reflexión del día de hoy. Cuando llevamos a nivel de la razón va a auxiliar al sentimiento en el momento en que emitimos la frase, nuestro sentimiento se mueve con mayor fuerza. Por eso es que Kardec toma este estudio de esta oración con el fin de no de materializar la oración, sino con el fin de que entendiéndola mejor pueda tener mayores efectos porque comprendemos lo que estamos pidiendo. La oración bien hecha constituye una terapia. Ya la psicología en todos sus aspectos nos ha dicho, la neuroteología, los que quieran investigar sobre el tema, que cuando las personas oran con inteligencia y con razón, porque la inteligencia es la comprensión y la razón es intuitiva, la inspiración de conectarnos con esas leyes divinas. No en vano los espíritus le respondían a Allan Kardec en la pregunta 649 y él preguntaba, ¿qué es esa ley de oración? Y los espíritus respondían, la elevación del pensamiento a Dios por medio de la cual se aproxima el alma a Él. Nosotros tenemos que buscar esas fuerzas psíquicas, esas fuerzas restauradoras. Y cuando se ora de esa manera, no por el número de veces, con los números cabalísticos, 3, 7, 8 veces, porque no es la solución aritmética, sino buscar la identidad, la identificación con ese ser, las cosas cambian, el temperamento mejora y hay nueva fe en nuestras vidas. Y vamos con la segunda, vamos con la segunda parte de la oración por cuestiones de tiempo, porque hay bastante que analizar en el día de hoy. Venga a nosotros tu reino. Axel, ¿qué nos podrías decir de esta parte? Sí, es precisamente cuando Jesús dice, venga a nosotros tu reino, es que cada uno debe ponerse en práctica lo que somos nosotros. Estamos en un reino que es el reino de Dios. Nos ubica en el universo que estamos. Venga a nosotros tu reino, el reino de Dios que es todo el universo, la parte espiritual que vivimos. Esa conciencia del ser humano, la voluntad de Dios que se expresa precisamente en un reino donde existen leyes como la ley de causa y efecto. Somos parte de ese universo, una parte precisamente que está en proceso de evolución. Debemos con esta palabra entender que existe precisamente un reino lleno de normas, lleno de leyes divinas, leyes que existen, y comenzar a entender que las problemáticas que vivimos debemos tener resignación frente a ellas. Sabiduría de aceptar esas pruebas por las consecuencias de nuestros actos. Estamos dentro de un reino de Dios que tiene normas, que tiene leyes que cumplir, y cuando transgredimos esas leyes nos supeditamos a la ley de causa y efecto. Nos encontramos entonces dentro del reino de Dios, aceptarlo dentro de oración. No es posible el progreso, la armonía y el bienestar sin reglas. En el hogar, en el trabajo, la propia sociedad manifiesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué se podría pensar en cuanto a esa inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas? Que el universo, el cosmos, está presidido por unas leyes. Y esas leyes constituyen la felicidad para el hombre cuando son entendidas y que son cumplidas. Es el mal que hay en el mundo no corresponde a Dios. Hay algunas personas que preguntan que si Dios, porque es bueno y justo, ¿por qué existe el mal en el mundo, verdad? Porque el mal no proviene de Dios, proviene de nuestra inferioridad. Así es que ese reino significa el cumplimiento de sus leyes en la tierra, en donde el hombre encontrará la justicia, la paz y el amor. Vemos aquí que el reino de Dios es el que Jesús nos enseña a través del Evangelio. Es ese reino a través del cual se cumplen los deberes. Es un reino de caridad. Es un reino donde el débil es sostenido por el fuerte. Antes de Jesús vemos que se valoraban otras situaciones. Las civilizaciones anteriores veían, por ejemplo, en Egipto, las pirámides crecen, pero las pirámides no se refieren a la compasión. Las murallas de la China transmiten una preocupación por la defensa, pero con Jesús el tema de la caridad comienza y nos muestra una nueva propuesta. Por eso, que venga a nosotros tu reino es el reino del amor, es el reino de lo bello, de lo que construye, de lo que produce felicidad al ser humano. Entonces, con estas dos primeras reflexiones, vamos a pasar a unos cortes de comerciales. Este es su programa Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad.
El Centro Espírita Juana de Ángelis los invita a sus actividades públicas en Manga, Cuarta Avenida, número 21A, 44, Cartagena de Indias. Los esperamos los martes a las 6:30 p.m. y los sábados a las 5 p.m. o visite nuestra página web www.juanadeangeliscartagena.org. Todas nuestras actividades y servicios son gratuitos. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. ¿Qué sigue? Hágase tu voluntad. Muy bien, seguimos entonces revisando los aspectos relativos a la oración dominical que nos enseñó el Maestro Jesús, y estamos en la parte ahora tercero, en la parte hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Miren lo relevante que es esta parte de la oración. Diciendo hágase tu voluntad, estamos aceptando que vivimos un universo regido por leyes divinas, leyes naturales, leyes de Dios. Señor, que se haga tu voluntad, que rijan tus leyes, porque deben regir tanto en la tierra, que es el mundo encarnado, como en el cielo, que es el mundo espiritual, como se siente hipotéticamente, ¿no? El cielo, el universo, en ese espacio donde todos vivimos. Aceptar que se haga la voluntad de Dios es con resignación aceptar las pruebas para poder superarlas, llenados de fuerza, llenados de fe para seguir adelante. Hágase voluntad en la tierra como en los cielos, es aceptar que nosotros estamos regidos por las normas divinas y que debemos aprender sobre ellas. Es ahí el principio de la sabiduría en todas las poblaciones, en todas las civilizaciones. ¿En dónde radica la sabiduría? En ir aprendiendo de generación en generación de acuerdo a las experiencias vividas por otras generaciones. Ya sabemos entonces nosotros que con el futuro que sigue, porque el futuro nuestro espíritu es inmortal, todos nuestros actos van a reflejar lo que seremos en el futuro. Y así se hará la voluntad divina. Hágase su voluntad significa que cuando tenemos un problema, esa circunstancia que está siendo problemática en tu vida ahora, significa de que por muy difícil que sean las circunstancias, Dios nunca es injusto y es toda perfección. Pero a veces ese dolor, esa circunstancia no nos permite comprender esa situación. Solo el tiempo lo va a decir. Tú que estás padeciendo una circunstancia difícil ahora. Entonces, las personas que entienden esto tienen una resignación dinámica. Saben aceptar las cosas porque al final saben que el amor de Dios vencerá, y eso es lo que se llama fe. Realmente aquí aparece el tema de la sumisión de cualquier hijo ante el padre. La sumisión es un deber. Sumisión no significa ser esclavo. Sumisión es entender de que existen unas normas, unas leyes, unas reglas, por ejemplo, en el hogar. Y esas reglas, cumpliéndolas, nos van a llevar a la felicidad. Entonces Dios, que es nuestro Padre, nos ha colocado unas reglas para que a través de nuestro libre albedrío busquemos la felicidad. Y ante esto, nosotros tenemos que ser obedientes. En el Evangelio según el Espiritismo aparece una lectura muy bonita que se llama Obediencia y Resignación. Y nos habla de este tema. La obediencia es el consentimiento de la razón. Y es una frase profunda, porque cuando uno obedece a la razón, uno es feliz. Las cosas que no nos hacen bien, las cosas que nos perjudican, que nos hacen daño en la vida, los vicios que muchas veces tenemos a nivel material o moral, esos nos terminan haciendo daño. Entonces, cuando obedecemos una ley, esa ley nos lleva a la felicidad. Y la resignación es el consentimiento del corazón. Entonces, cuando vivimos con resignación, esta resignación activa, entendemos que los dolores que vivimos no los vamos a convertir en sufrimientos, porque los dolores son naturales en la existencia. Cuando los vivimos con resignación,
trabajamos cada día y aprendemos de la experiencia dolorosa que estamos viviendo. Hágase tu voluntad, Señor, así en la tierra como en el cielo. Quiere decir de que hay unas leyes que rigen todo el universo, de lo que vemos nosotros como encarnados, como en el mundo espiritual. Vamos todos a trabajar aprendiendo, respetando todas estas leyes que Dios nos ha dado para nuestra felicidad. También tenemos en el siguiente aparte de las frases más bonitas de esta oración, como es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Interesante, ¿verdad? Qué profundidad, ¿qué nos quiere decir esto? Danos el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día no es solamente lo que podemos entender como el almuerzo, como la cena, como el desayuno, ni como las meriendas, ¿no? Habla Jesús aquí de solicitar al Padre que nos dé ideas, nos dé los sentimientos que necesitamos, la palabra que requerimos y la acción adecuada y apropiada a realizar. No es solamente alimentarnos el cuerpo, sino también alimentarnos el alma. Es la idea, es alimentarnos con el sentimiento, alimentarnos con la palabra, para que reine en nosotros salud y alegría, para que en torno nuestro siempre tengamos todo ese alimento realmente que necesitamos a nivel espiritual, que son la esperanza, la paz, la fe, el valor moral. Con nuestro modo de actuar siempre debemos entender nosotros que somos ejemplo para otras personas, en todo momento, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para nuestros familiares. Siempre somos ejemplo. Por eso solicitamos a Dios: Dios, danos ese pan de cada día, esa forma de actuar apropiada, esa forma de actuar llevando las leyes divinas con nosotros. Distribuimos siempre en nuestro actuar, estamos distribuyendo de manera permanente nuestros pensamientos, y con nuestro actuar estamos dando siempre nuestro ejemplo. Nuestros actos influyen siempre en todas las personas que nos rodean, pero lo más importante es la intención que llevamos con nuestros actos. Entonces, con esta petición: Señor, danos el pan nuestro cada día, además de solicitar el trabajo permanente para trabajar de manera honesta, estamos solicitando fuerzas para seguir siendo personas de bien. En esta parte los espíritus nos recuerdan la interpretación que estamos haciendo, recordamos, de la visión del Padre Nuestro desde el punto de vista de la doctrina espírita, ¿no? Nos recuerdan que hay una ley de trabajo. Ninguna criatura en la naturaleza progresa si no trabaja, ¿verdad? Y esto va muy de la mano con aquellas personas que buscamos las cosas fáciles, que todo es milagro, que todo es suerte en la vida, que todo obedece a una ruleta permanente de la lotería. Vemos y comenzamos a tener una distorsión realmente cuál es nuestro objetivo de la vida. Los espíritus nos dicen, nos alertan de que, primero, que hay que amar lo que tenemos. A veces el trabajo que tenemos no lo apreciamos. No importa si somos de lo más humilde a lo más importante. Como decía Víctor, todos tenemos un deber de trabajar, pero ante todo del trabajo digno, ¿no? Porque hay trabajos de trabajos. Esa ley de trabajo que también se encuentra en los espíritus nos hace de que el trabajo dignifique al hombre. ¿Por qué? Porque somos usufructuarios transitorios de los bienes, de las posiciones sociales. Nadie en el mundo espiritual es reconocido ni por los títulos ni por las riquezas, sino por los valores morales y por el bien que hayas hecho de esa posición. Y nos dicen que por eso hay que evitar quejarse. Quien dice y pide al Padre el pan nuestro de cada día, bendice con su dignidad y trabajo lo que él tiene. También dice que ese hombre, todos estamos sometidos a la ley del trabajo. Quiere decir que cada quien recibe y tiene lo que merece para evolucionar. Por eso no hay que envidiar en las riquezas ni las posiciones de otros. Y mucho más, una frase muy, muy, muy común, Axel y Víctor, que dicen que porque aquel que no es correcto, no es bueno o es corrupto, tiene prosperidad, la prosperidad del malo que le dicen, ¿verdad? Los espíritus también nos dicen que no hay que envidiar ni juzgar, porque si esa persona está allí y tiene ese poder, esa facilidad, es porque alguna circunstancia de la vida debe aprender. Y que si a pesar de que nosotros nos esforzamos y no alcanzamos esos niveles, es porque también algo estamos espiando del pasado. Miren lo correcto, ese equilibrio que presentan, ¿no? Pero aquel que persiste en su maldad y sin embargo prospera,
y sin embargo nosotros nos alteramos, quiere decir que las leyes, o como dice el argot popular, Dios no se queda con nada. Entonces es maravillosa esa visión de la ley del trabajo. Sí, Dios nos ha dado la oportunidad de que todos trabajemos y por lo tanto el trabajo es una ley que está inserto en la naturaleza misma. Las abejas trabajan, las palomas trabajan, los insectos trabajan y todo esto es con el fin de educarnos también a nosotros de que necesitamos desarrollar también nuestra parte física pero también nuestra parte intelectual. El trabajo nos da la oportunidad de desarrollar nuestra inteligencia. Pensar de que pedimos el pan nuestro de cada día y que nos va a caer del cielo. Por eso ahí está la frase que dice, ayúdate y el cielo te ayudará. Con el fin de que cada uno de nosotros a través de su esfuerzo consiga un producto en la vida. Pero tenemos que agradecer a Dios porque podemos trabajar. Y aquellos que no pueden trabajar, tienen que de una u otra manera abandonarse y confiar en la providencia divina, que a través de los procesos de la caridad va a suplir, va a ayudar, va a apoyar a aquel que no puede, porque esté anciano, porque esté inválido, pero siempre hay maneras a través de las cuales la divinidad ayuda al ser humano a salir adelante. Entonces tenemos en esta parte del pan nuestro de cada día la ley del trabajo. Ahora pasemos al quinto punto de esta reflexión, que es la frase del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona, otras personas dicen, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. ¿Qué piensas de esto, Axel? Bonita reflexión esta, ¿no?, de la oración precisamente y una parte profunda de la misma, porque perdonar nuestras faltas e imperfecciones y también darnos al sublime perdón de las otras personas es precisamente como nosotros aprendemos a adquirir compromisos. Estamos comprometiéndonos a perdonar a nuestros hermanos. Y ojo, ¿cómo los perdonamos? Sin resentimientos, no guardando dentro de nosotros ese resentimiento que a veces nos carcome físicamente y nos genera enfermedades físicas que no entendemos a veces por qué surgen las úlceras, por qué surgen las problemáticas estomacales o intestinales, y es de pronto ese rencor permanente que algunos tenemos y que no hemos olvidado. Es precisamente lo que nos lleva, sin rencor, no guardar ese rencor dentro de nosotros, olvidando la ofensa. Asumimos el compromiso de perdonar a nuestros hermanos sin resentimiento, sin rencor y olvidando ofensas. ¿Por qué? Con esto que quiere enseñarnos el maestro, que aún somos espíritus imperfectos. Nos estamos equivocando permanentemente, muchas veces caemos, pero nos esforzamos por ir cambiando poco a poco, ser caritativos, perdonando, olvidando las ofensas que cometen contra nosotros y cómo queremos con esta demostración ser tratados cuando nos equivoquemos. Perdonar las ofensas es asumir el compromiso de disculpar a los que nos ofenden. Es una enseñanza importante y profunda que nos da el maestro en esta oración. Y también entender que todos nos equivocamos ante las leyes divinas. Somos infractores. Y con todo eso Dios nos perdona. O sea, siempre nos da oportunidades de resarcir, de reparar nuestras fallas. Y aquí entra algo muy bonito que la doctrina espírita enseña, como es el mecanismo de la reparación, y que cada día suena más en nuestra sociedad, que se está hablando de reparación, porque no solamente es hacer un daño, sino arrepentirnos, sino buscar la manera de reparar, que eso es lo equitativo dentro de la justicia. Muchas personas que escuchan estos comentarios dicen, ¿cómo orar hacia un enemigo, verdad? ¿Cómo hago yo para vibrar, para perdonar? Porque la sublime enseñanza de la caridad se radica en el perdón, especialmente en el perdón de los familiares, donde más trabajo nos cuesta. Es a través de la oración, tú puedes visualizar, escúchame bien, pueden visualizar a esas personas que bien no nos quieren. Y al principio seguramente es difícil por la ley de repulsión de fluidos, pero visualizándola en luz, vibrando hacia ella, deseándole el bien, nos puede preparar algún día para ese perdón tan deseado. Por eso hay que orar por todos, por todos. Y Jesús decía que el cristiano, que la persona que realmente seguía esas leyes, siempre buscaba reconciliarse,
porque la reencarnación nos muestra que ese vínculo de odio, de venganza que no solucionamos en el presente, como las reencarnaciones son solidarias, continúan. Es que es bueno liberarnos ahora, que de nuestra parte esté toda la disposición para encontrar el corazón en paz. Vemos aquí algo muy interesante porque muchas veces en la infancia escuchamos la frase, perdona Señor nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Pero la traducción original, y los invitamos a todos a buscarla, dice, perdona Señor nuestras deudas. Y vemos aquí, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces la palabra deuda es mucho, abarca un concepto mucho más amplio. Lo que tú debes y lo que le debemos nosotros ante la ley. La palabra ofensa es mucho más restringida. Entonces ese es un hecho muy, muy interesante porque lo original en griego es perdona Señor nuestras deudas, queriendo decir que nosotros adquirimos deudas en la existencia, no solamente en la vida presente, sino que también traemos deudas de otras existencias. Y por eso, a través de la ley de causa y efecto, estamos viviendo en nuestra vida muchos fenómenos que parecen injustos, ¿verdad? Y allí es que vamos a entender de que hemos tenido errores anteriores y ya estamos viviendo las consecuencias. Por eso mucha gente sufre porque no entiende lo que le está pasando. Y dice, pero si yo no he hecho nada, ¿yo por qué estoy viviendo esto? Entonces eso, para la persona que materialista puede decir, no tiene que ver nada con el pasado, o sea, no tiene nada que ver con el presente. O sea, Dios es un Dios castigador, porque hay gente que está viviendo cosas que no debería estar viviendo. Entonces, el que entiende, el que entiende la justicia y que Dios es amor, algo tuvo que haber hecho esta persona para estar recibiendo estas consecuencias. Con esta pequeña reflexión, vamos a seguir con un corte de comerciales y seguimos, y no pierdan la sintonía en Luces para el Alma. Un programa para la espiritualidad. Quien aprende a abrir la mano por solidaridad, termina abriendo el corazón por amor. Es la razón de ser de la Fundación Remanso de Amor, obra social que protege y educa a niños, adolescentes, adultos, gestantes, lactantes, en situación de vulnerabilidad social y económica de Cartagena de Indias, Colombia. Conócenos a través de www.fundacionremansodeamor.org. Ahora nos puedes escuchar por www.todelar.com. Ventana Emisoras y escoge Radio Vigía 820 AM o La Voz de las Antillas 1300 AM. Si usted necesita descubrir un nuevo sentido para su existencia, lo invitamos a escuchar todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por esta su emisora Radio Vigía de Todelar, el programa Luces para el Alma, un espacio destinado a su felicidad. Muy buenas tardes, tenemos ya una llamada de un oyente. Vamos a recibir esta llamada. Sí, ¿Con quién tenemos el gusto? Yo siempre estoy llamando, a mí me encanta su programa. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde llamas? Mercedes Angulo. Mercedes, ¿de dónde llamas? Yo estoy llamándote de aquí de Santa Rita. Ah, qué bueno, Mercedes. Bienvenida a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? Óyeme, es que yo quiero saber, si acaso orar pidiendo el mal para otra persona, eso es orar. Yo le oí a una amiga, una vecina, ¿Pidiendo con una persona? Aclárame lo que, en orar para pedir el mal para alguien. Sí, una buena pregunta. Casualmente el maestro Kardec le preguntó eso a los espíritus, ¿no? Si cuando hacemos oración hacia alguien, realmente es una oración. Y nos esclarecen que no. La oración, como la estamos viendo, significa un acto de elevación hacia Dios, a su amor. Y cuando lo hacemos hacia alguien, también debe significar lo mismo. Lo cual quiere decir que esa no es oración, es una mentalización inferior, de baja vibración. Porque el mal que hacemos a los demás es el que más nos hace daño.
Y como explicaba Axel y Víctor, eso va muy de la mano con la ley de causa y efecto. Por eso es importante tener claro que cuando oramos estamos vibrando, abriendo el corazón, la mente y las energías que se emiten en esos instantes, los fluidos que están determinados por la voluntad, el sentimiento y su dirección, terminan teniendo algo que se llama reciprocidad, ¿no? En la medida que tú das amor, pides amor, vibras en amor, recibes lo mismo. Ahora lleva ese ejercicio a algo más primitivo, más agresivo, que es querer que alguien le haya mal, terminaremos nosotros recibiendo lo mismo que estamos vibrando, ¿no? Sí, esa es una aseveración muy importante porque ahí vemos inmediatamente la ley de sintonía. ¿Con quién nos sintonizamos cuando estamos pensando mal de otra persona? Estamos emitiendo, por eso no lo podemos llamar oración, porque se está emitiendo una orden mental, se está vibrando negativamente y eso termina haciendo daño a la misma persona que lo realiza. Entonces no podemos concebir esto como una verdadera oración. Tenemos otra llamada al aire antes de seguir con las reflexiones. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Ricardo Pérez. Ricardo, bienvenido a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? De una pregunta, ¿qué diferencia hay entre la oración y el rezo? ¿Qué diferencia hay entre la oración y el rezo? Muy interesante tu pregunta. Muchas personas han conceptuado, y podemos hacer esta anotación aquí, se ha conceptuado de que el rezo tiene que ver más como un acto mecánico. Repetitivo, ¿sí? Cabalístico. Aunque muchas personas, haciendo un rezo con sentimiento, con amor, hacen una unión con Dios, ¿sí? Entonces se convierte en una verdadera oración. Muchas personas contratan a otras personas para que oren o recen, como se dice por allí. Entonces esa oración es constructiva. En esa oración en ese rezo hay un vacío. Esa es una gran pregunta que podemos hacernos, porque tampoco sabemos qué hay en el corazón, la intención de aquella persona que no necesitaría materialmente pagarle a otro. Pero si la persona tiene una intención en esos momentos que se pida por alguien, ya esa intención se convierte en una oración porque esa persona está mentalizando, se está uniendo a una idea de bien. Por eso no podemos criticar, porque son prácticas culturales, pero que con un estudio serio de la espiritualidad vamos a ir abandonándolas, porque no debemos pagarle a nadie, pero sí podemos pedirle a otras personas que oren por nosotros, sí le podemos pedir. Entonces es un tema muy interesante. En la práctica espírita tenemos una tarea hermosísima que se llama vibraciones o radiaciones. El Maestro Jesús dijo, donde 2 o más estén en mi nombre, yo allí estaré. Es cuando hay el sentimiento, el ánimo de ser solidario, fraterno, unido al unísono con un conjunto de personas y deseos direccionados hacia un bien, hay efecto moral y efectos científicos. Axel. Entonces vemos lo importante que es entender esta gran diferencia, ¿no? Oración o rezo. No, lo importante es que haya sentimiento y voluntad, que direccionamos esa energía hacia el beneficio de alguien. Cuando pedimos realmente con devoción, con fe, con verdadero sentimiento, con un direccionamiento de voluntad, estamos haciendo el bien. Estamos haciendo el bien y no importa si lo hacemos repetitivamente o si hacemos 50 veces o 100 veces. Con que lo hagamos una sola vez, con todo el sentimiento y amor interno, vamos a hacer que esa energía realmente sea escuchada por el Maestro y podamos ayudar a nuestros semejantes. Bueno, seguimos entonces con nuestras reflexiones, mientras ya todos los oyentes pueden ir preparando sus teléfonos al 656-5252 en la línea directa con el programa Luces para el Alma. Entonces, analicemos este penúltimo punto. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Aquí podemos hacer una reflexión psicológica impresionante, ¿verdad? Porque esto tiene un fundamento muy, muy lindo y que a través de la psicología transpersonal podemos entenderlo mejor. Sí, eso significa que nosotros aún somos imperfectos y la imperfección no quiere decir que seamos personas malas, sino que tenemos mucha parte instintiva, como le enseña la psicología transpersonal, la psicología profunda,
que se aproxima mucho a la psicología espírita, porque ve al espíritu, no la problemática humana, no la problemática fisiológica. Es la causa primera del mal reside en nosotros mismos. Dios no pone las tentaciones, como también se ha endilgado muchas veces al Maestro Jesús, humanizándole de una manera perversa, pero no una humanización de grandeza. Y significa de que si evidentemente hay en el mundo tentaciones, los primeros que debemos tener con claridad que hay que trabajar por nuestras imperfecciones. Que cada imperfección que tenemos, y eso significa el conocimiento de sí mismo, ¿no? Uno debe saber en qué es imperfecto. No tener miedo de conocerse, porque en la medida que identificas tus imperfecciones, cierras puertas a las malas sugestiones. El espiritismo nos reveló, a diferencia de otras creencias, que la interacción con ese mundo espiritual inferior, imperfecto como nosotros, es constante. Las sugestiones del pensamiento, aquellas ideas que no son nuestras, pero que nos compelen a cosas que hay una necesidad fisiológica, sexual, de satisfacer cosas, pero que terminada ese periodo viene una culpa, viene un desequilibrio peor, son cosas que no nos hacen bien. Quiere decir que cuando pedimos a Dios y hay sinceridad, Dios nos da el amparo. Pero ¿cómo es ese amparo? ¿Nos evita las cosas? No, porque esas tentaciones, que a la luz de la doctrina son pruebas, cuando son soportadas con voluntad firme de mantenerse en el bien, van abasteciendo el espíritu de nuevas herramientas. El mal entonces no es obra de Dios, pero aún más, cuando hay sincero deseo de una reforma íntima, de un programa de transformación moral, el ser humano con la oración se fortalece, con la meditación se identifica y con el trabajo del bien adquiere la armonía. Entonces aquí vemos unos asuntos muy interesantes, unas ideas muy principales, como es que las imperfecciones vienen a constituir nuestra propia sombra. Y esa sombra nos sintoniza tanto con las imperfecciones de los demás. Entonces los demás, sean encarnados, las personas con las cuales tenemos nuestra vida de relación diaria, ellos nos traen informaciones, nos traen sus conflictos y nosotros nos sintonizamos con el conflicto del otro también. Entonces, la tentación no está por fuera, está dentro de nosotros. Por fuera podemos decir que están las pruebas, que son las evaluaciones. Diariamente estamos siendo evaluados. Dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar, estamos constantemente evaluados. Por eso, el verdadero cristiano no puede decir alguien me está haciendo, ¿sí? Sino que yo estoy permitiendo, a través de mis emociones no equilibradas, me estoy prestando para hacer X o Y cosas. Entonces, el mal no está afuera, el mal reside en nosotros mismos y nosotros nos identificamos con los conflictos que tienen los demás. Entonces vemos precisamente que con esta parte donde estamos pidiendo, Señor, no nos dejes caer en tentaciones, no solamente la parte de las materias, sino la parte material, sino la parte también moral. Señor, no nos dejes sucumbir, porque estamos aceptando que somos imperfectos, como bien decía John ahora, ¿no? Estamos aceptando que debemos analizar las situaciones y aprender de los errores. Buscar siempre el bien y hacer lo correcto, porque es que no solamente no basta hacer el mal, hay también que hacer el bien, actuar por el bien. Este tema de estar atento a las influencias negativas de algunos espíritus que nos pueden hacer sucumbir, es precisamente se da porque tenemos nosotros malas inclinaciones, tenemos vicios que debemos combatir. Entonces estamos pidiendo fortaleza al Señor para que Él nos ayude con estas imperfecciones y no abramos puertas que podemos dejar abiertas a influencias espirituales que van a ser negativas para nuestro desarrollo espiritual. Nos perjudican. A veces lo hacen ingenuamente, a veces lo hacen maliciosamente, pero nos perjudican y no nos dejan avanzar. Entonces, librarnos de esa tentación es importante pedir fuerzas para estar libres de sucumbir ante estas dificultades. Sí, todas estas situaciones nos llevan a entender y a comprender que Dios no crea el mal. El mal, así como la oscuridad es la ausencia de luz, el mal es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos que trabajar mucho en nuestra realidad interior. Es la búsqueda, no la realidad de los demás, es mi realidad. Yo que estoy construyendo
en mi vida, estoy cumpliendo mis deberes conmigo mismo, estoy evolucionando cada día más para identificarme cada día más con las leyes divinas. En la medida en que me identifique con las leyes divinas, voy a estar mejor, voy a sentir paz, libertad y equilibrio. Entonces, no son las oraciones cabalísticas, ni el amoníaco, ni el rezo, los que alejan los malos espíritus. Porque el espiritismo nos revela que con esa ley de afinidad y sintonía se da también la obsesión. ¿Qué alejan a los malos espíritus? ¿Qué nos aleja de esas tentaciones? El cambio moral, comportamental y físico de nosotros. Por eso es tan importante realizar y hacer toda esa serie de cosas que nos vamos a realizar. Tenemos entonces otra llamada al aire. Bienvenidos, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, con Rubén Hernández. Buenas tardes, Rubén. Sí, la pregunta es, dice, ¿qué efectos benéficos nos puede causar para nuestra alma decir o orar el Padre Nuestro? ¿Y nos puede liberar de influencias negativas? Bueno, entonces, ¿en qué efectos, nos dice Rubén, qué efectos benéficos nos puede causar para nuestra alma decir el Padre Nuestro? Y nos puede librar de influencias negativas, esa es la pregunta. Diríamos que decir, ¿no? Porque cualquier persona dice el Padre Nuestro. Es la vibración, es el sentimiento, ¿sí? Entender y comprender cada frase, tener la voluntad también de cambio, de mejoramiento. Todo eso nos va identificando con las fuerzas divinas y nos va ayudando a tener toda esta ayuda espiritual, ¿sí? Tanto encarnada como desencarnada, que necesitamos para nuestra evolución, porque solo no podemos, necesitamos la ayuda de los demás. Y además de eso necesitamos nuestra reforma. O sea, cuando nosotros solicitamos precisamente ayuda al Maestro con esta oración del Padre Nuestro que es tan profunda y tan comunicativa y enseña tanto, también nosotros tenemos que transformarnos, ir tratando de dejar atrás todas esas problemáticas que vivimos y solicitar no solamente fuerzas para que nos vaya bien, sino den fuerzas para el cambio que debemos reflejar. Porque nuestro mejoramiento tiene que ir acompañado de una reforma interior, de una reforma moral que va a sustentar cada día de una mejor forma la oración. Seguimos enriqueciendo entonces nuestro programa con las llamadas de los oyentes. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién tenemos el gusto? Sí, con María Bernarda. María Bernarda, bienvenida nuevamente a Luces para el Alma. ¿Cuál es tu pregunta? Sí, en cuanto al tema, a mí me enseñaron desde pequeña a orar toda la vida de memoria el Padre Nuestro y Ave María. Sí. Para agradecer, para pedir lo que sea, ¿no? ¿Es posible que ustedes nos hagan una oración que nos pueda hacer como una guía, una luz, para cuando nosotros oremos, que no sea mecánicamente? Gracias. Muy bien. Sí, podemos hacer algunas anotaciones. Es importante la sencillez, ¿sí? La sencillez, agradecer, alabar, pedir, ¿sí? Todo eso con sencillez, con buena voluntad, con mejoramiento también, con ideas de cambio en nuestras existencias, para que esta oración tenga cada día más fuerza. Al final del programa vamos a cerrar con una pequeña oración para que todos nos unamos donde nos encontremos, porque a través de la oración identificamos algo muy importante, que es el pensamiento y el sentimiento. Y el pensamiento es el lenguaje universal de los espíritus. La mayor oración, la oración más bella se constituye en la acción, ¿no? La persona que permanentemente está en el bien, con sus pensamientos, con el deseo sincero de que todo aquel que a él se acerque se vaya mejor que cuando llegó, el que inicia el día con una oración, el que tiene presente a Dios en todas las cosas que hace, el que ve el rostro de Jesús en todas las personas, va disponiéndose y preparándose a hacer de su vida una oración. Y eso es lo que distingue al religioso del espiritual. Así es. ¿Sí? Porque hay muchas personas religiosas que se saben muchas oraciones y pueden hacer miles de Padres Nuestros, pero no hay una construcción interior. Necesitamos trabajar interiormente para afinizarnos con todas las fuerzas de la creación. Y orar significa visualizar. Si usted se dispone con sentimiento, ve luz,
pide al Padre, imaginando que las energías vienen de arriba, inundan su cerebro, inundan su cuerpo, y usted abre su corazón, el centro cardíaco, el centro del amor, que está en toda la mitad del pecho, y usted va pidiendo que esas energías de paz, de bienestar, de salud, lo inunden, hagan el ejercicio, vibratoriamente su rostro cambia, la vida se ve más clara, y hay más disposición. Es cuestión de voluntad, levantarse cada día de la cama, a enfrentar el mundo con una mejor actitud. Y esto precisamente, esto no es matemático, ¿no? No es que si yo hice tal cosa, entonces debo rezar 10 veces tal otra cosa, y si hice tal otra peor, entonces son 100 veces que tengo que rezarlo. No se trata de algo ilógico como eso, no se trata de rezar varias veces algo, como decimos, rezarlo, sino realmente transmitir una oración con sentimiento, pero que también en nosotros haya un cambio hacia el mejoramiento. Y miren bien lo que nos enseñan las leyes, según el espiritismo, las leyes divinas que nos enseñan. Además del cambio que yo hago en mí para transformar esos bajos instintos, esas malas inclinaciones, debo buscar la forma de reparar el error cometido. Entonces tenemos que ver aquí que la base es el pensamiento. Porque vamos a entender que aquella persona que busca su camándula, hace su rosario, si lo hace con sentimiento, con fe, esa oración llega. Esa oración está cumpliendo repercute en las leyes divinas. Entonces, tengamos en cuenta eso, porque mucha gente dirá, bueno, entonces yo no voy a hacer más. Pero aquí estamos llegando a la razón, ¿sí? Al meollo del asunto, que es el pensamiento y el sentimiento con que se dicen las cosas. Sin importar de qué religión es. Sin importar. ¿Sí? Entonces tenemos como punto final cuando decimos así sea. O amén, como dicen otras personas, así sea. Amén significa así sea. Y eso quiere decir que sea tu voluntad, Señor, que nuestros deseos se cumplan. O sea que hay que aceptar de que las leyes divinas se den. ¿Por qué? Porque son leyes basadas en el equilibrio, en el amor, en la justicia, en lo que realmente necesitamos. Porque hay cosas que pedimos, pero como Dios, como cualquier padre, no nos las brinda porque no las requerimos, no las necesitamos en el momento. Y como hijos muchas veces no entendemos porque nuestro pedido es acomodado, es basado en nuestros intereses. Hay personas que piden riquezas, pero no aceptan los problemas, no aceptan las dificultades, los compromisos que la buena administración de la riqueza trae. Entonces, tenemos que entender bien cuál es la función de la oración en nuestras existencias. La luz se proyecta sobre nuestro pasado y nuestro porvenir. Señala evidente de tu soberana justicia y de tu infinita bondad. Acabo de decir, Víctor, algo importantísimo, ¿no? Y sobre el cual, por eso el espiritismo es una propuesta de educación para el espíritu inmortal. Tú eres un espíritu inmortal. Somos todos espíritus inmortales viviendo transitoriamente una experiencia de la carne, enmendando dedos un ayer y viviendo pruebas para ser espíritus puros, felices. Por eso quien ora con esta convicción va gradualmente entendiendo que todos los problemas que hay en la vida no son problemas, sino que son pruebas de educación. Y así el amor de Dios va creciendo hacia nosotros, hacia Él y el de Él hacia nosotros, que siempre está vigente, ¿no? Pero especialmente entendemos que el amor es incondicional. No es el amor al apego al sexo, no es el amor de las posiciones sociales, no es el amor al cuerpo físico. Es un amor que trasciende y que el Maestro Jesús mostró en toda su sublimidad. Entonces, cuando los discípulos se le acercaron a Jesús en ese momento sublime y le preguntaron al Maestro, Maestro, enséñanos a orar, Jesús deja todo un documento, deja toda una información, una enseñanza para la posteridad, y que hoy hemos tratado de analizar con todos ustedes para entender y comprender lo fuerte, lo grande que es esta oración para nuestras existencias, y que podemos sacarle el mayor provecho. Abre tu corazón, pide a Dios su presencia en tu vida, pero no simplemente lo pienses, siéntelo que llega a tu hogar, a tu vida, que envuelve en luz tus problemáticas. Visibiliza a Jesús vivo, que te abraza, que te mantiene y que te ayuda a caminar sobre las aguas de esa prueba,
de esa circunstancia, sea felicidad, sea limitación, para que te sientas libre, como el espíritu inmortal que eres, como el alma que merece la felicidad, pero que debe equilibrar el bien, el amor y tu tranquilidad. Bendiciones para los hogares, bendiciones para los enfermos que nos escuchan, bendiciones a aquel que en este momento que cree que todo está perdido, pero realmente todo está en ti, porque Dios está inscrito en ti. Luz, luz, luz siempre, luces para el alma, luces para el bienestar, luz para que puedas perdonar, pero ante todo perdonarte, luz para que puedas tener la salud integral, porque no basta la del cuerpo si tu alma está triste, si tu alma está en depresión. Fija el pensamiento en Dios, pero el Dios de sus leyes, el Dios que te ama y que constantemente te da oportunidades para ser feliz, solo que a veces no las vemos, porque estamos envueltos en el dolor, en el sufrimiento. Eres un espíritu inmortal que merece la felicidad, y Jesús está más vivo que nunca en ti, en nosotros y en todo lo que tú ves. Encuéntrate a ti mismo para que encuentres a Dios. Muchas gracias y no olvides que la luz está en tu alma. Hasta un próximo encuentro. Radio Vigía presentó Luces para el Alma, programa del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena, bajo la dirección de Víctor Madero Girado. Escríbanos al correo electrónico programalucesparaelalma@gmail.com. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del mediodía para una nueva edición en vivo de Luces para el Alma. Radio Vigía de Todelar 820 AM desde Cartagena, Colombia, presenta Luces para el Alma, programa dedicado a la difusión de la doctrina espírita, producido por el Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángeles de Cartagena. Dirección: Víctor Madero Girado. Sus inquietudes son muy importantes. Estamos atentos a sus preguntas y comentarios durante la emisión de este programa en el teléfono 656-5252. Radio Vigía desde Cartagena, Colombia, o escríbanos al correo electrónico programa lucesparaelalma@gmail.com. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes. Gracias por acompañarnos nuevamente en una entrevista y que también la hacemos a favor de otras personas. Surte los efectos porque si lo decimos de mente y de corazón, toda esta energía, toda esta fuerza del pensamiento y del sentimiento llegan a identificarse con todas las ayudas que Dios nos brinda cada día. Por eso vamos a hacer una reflexión de ella, hablando también en qué momento surge esta hermosa oración y todo lo que nos enseña. Precisamente, Víctor, ahora que anotas eso, es preciso recordar y tener en cuenta lo importante del poder de la oración. ¿Qué tanto poder tiene una oración? Y no concretarlo en que son las palabras que digamos, no es tampoco el lugar donde estemos, no es ni el momento siquiera. La oración es la voluntad y el sentimiento que le pongamos. Es precisamente lo que tenemos que preguntarnos ahora que comencemos a revisar el tema del Padre Nuestro, ¿no? Con cuánto sentimiento, con cuánta emoción, con cuánta voluntad expresamos las palabras, y no son ellas mismas, sino lo que nosotros colocamos, la energía que le colocamos a esa oración. Sí, para hacer ese análisis porque la oración al analizarlas... Y vamos a trabajar el Padre Nuestro desde la visión espírita, de cómo los espíritus a partir de la
existencia de un Dios maravilloso, de la ley de reencarnación, de las leyes divinas, nos presentan este modelo maravilloso de buscar la sintonía con Él, Axel. Sí, buenos días a todos. Precisamente revisar esta hermosa oración dominical que nos dejó Jesucristo, que encierra tanta enseñanza, tanto agradecimiento, tanta petición y especialmente buscando fuerzas precisamente en el mundo espiritual. Eso que nos enseña el espiritismo, de que nosotros debemos buscar recursos cuando no nos sentimos fuertes. Esa oración es la que vamos a realizar en el día del Padre Nuestro. Realmente el Padre Nuestro es una obra maestra, y que todo el mundo cristiano conoce esta oración, pero que muchas veces la pasamos por alto o simplemente le agregamos un número de veces repetirla para que tenga ciertos efectos. Tanto es así que la oración ya llega a ser parte de un grupo de oraciones más y no meditamos sobre todo lo que dice, sobre todo su contenido. Y cuando la analizamos y cuando la hacemos a favor de nosotros mismos, es extensa porque se pueden decir tantas cosas de cada frase. Vamos a comenzar y vamos a pedirle el favor a John que nos explique un poco la primera parte de esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sí, una vez la revelación fue dada a Kardec, este gran pedagogo. Lo primero que hizo Kardec fue cómo encontrar la manera de que pudiésemos entender que la relación espírita en unas leyes divinas. Y la primera revelación que los espíritus le ofrecen es sobre la ley de adoración. Eso es una ley permanente en todos. La presencia de Dios está en todos. Pero al decir Padre nuestro que estás en los cielos, Allan Kardec, en el capítulo 28 del Evangelio según el Espiritismo, que es donde tomamos esta fuente de inspiración, se toma el trabajo de analizar punto por punto. Y sobre esa parte que Víctor empieza por analizar, el propio Allan Kardec nos anuncia que todo es armonía en el universo, ¿sí? Y que nosotros mismos llevamos esas leyes en nosotros, pero no simplemente en nosotros. Entrega de Luces para el Alma, un espacio para el desarrollo de nuestra espiritualidad. Hoy tenemos un tema fascinante, un tema refrescante, un tema que nos llega a todos al alma, porque vamos a tener las reflexiones sobre el Padre Nuestro. Para tal objetivo, tenemos en el programa a Axel Reynolds, John, quienes nos acompañan para desarrollar este tema, que esperemos que les guste, que abran sus corazones y sus mentes para que llegue al alma y que podamos cada día mejorar nuestras relaciones con Dios, nuestras relaciones con nosotros mismos y nuestras relaciones con los demás. El Padre Nuestro es una de las oraciones más bellas, es una síntesis del amor que nos tiene Jesús y que nos enseña a través de una oración cómo podemos ser mejores personas con los demás y cómo podemos acceder a todo el amor que Dios nos da. Muy buenas tardes, John. Muy buenas tardes, Axel. Un saludo fraternal y cariñoso a todos los radioescuchas que nos acompañan en este espacio de espiritualización todos los sábados.